Mesa a Sonar. Un podcast de Sonar. Ok, bienvenidos a Mesa a Sonar. Hoy día nos complacemos de tener a un amigo de la casa, Álvaro Enríquez Petinelli, porque vamos a hablar de Petinelli. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Alfredo, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Te quiero invitar a este ejercicio de desclasificar el material de este disco 2022, hoy día 2022 cumple 20 años, Claro. Publicado en el 2002. Era tu proyecto solista, paralelo, no, más bien solista, pero no quería ser solista, quería ser un colectivo. Claro. Por eso se llamó Petinelli, es el plural a tu apellido. Sé que es un disco que te enorgullece mucho, que suena como un cañón, de verdad. Ahí le has dado el crédito a Charlo A Chalo, sí. Chalo también González. colaboró mucho, sí, Gonzalo González, muy excelente ingeniero. Antes de ir en el tema de este disco, de manera bien dinámica en todo caso y sintética de cada tema, hay 4 que son singles extraordinariamente conocidos y podrías desclasificar una que otra historia Sí, claro. de esas canciones y las otras apuntar a verdaderas joyas que no son tan conocidas. Esto tiene una previa que es el año anterior, en la producción del tributo a Violeta Parra. Ahí Claro. es donde se conforma finalmente Petinelli. Sí, ahí fue cuando logramos reunir con Camilo, empezamos todo esto, en realidad. Después que Camilo tocó con los 3, nos quedamos juntos los dos haciendo cosas y ahí empezó como esta idea de hacer un grupo con el Camilo. Ok. Y ahí se hizo realidad eso efectivamente en el tributo a la Violeta. Donde hicieron... Arriba quemando el sol. Claro. Claro. Y ahí se conformó Petinelli y ahí después ya grabamos el homónimo, digamos. Cuando pasa eso en el año 2001, donde también produjiste a otros que participaron en Sí. ese tributo, ¿era tu primera instancia de productor? Porque hasta el final de los 3, en el La sangre en el cuerpo, Claro, no habías con oficiado Joe, de productor. Con Joe, sí. Claro. Con Joe, claro. Ah, pero era coproducción. Claro. Ya. Es decir, estabas preparado, sabías lo que había que hacer Sí, o lo que sí, requería. sí. Claro. Pero con Petinelli, lo que me decías tú, yo me acuerdo de cosas, por ejemplo, puntuales del comienzo de Petinelli. Por ejemplo, la primera canción que yo les pedí que se aprendieran fue la canción principal de una película que se llama Get Carter, que Ya. la actúa Michael Caine, que es del año 70. Ok. Y con ese tema empezamos, es un tema instrumental. ¿Cómo se llama la película? Se llama Get Carter. Ya. ¿Y me la recomiendas? Te la recomiendo totalmente. Totalmente, Es como ya. una película de gangsters, pero ingleses. Y Michael Caine, un papelazo que hace ahí. En 1970, Michael Caine. Exacto, no, increíble. Wow, ya. Increíble. Y ese fue el ejercicio. Yo decía, si los músicos son capaces de tocar esto, entonces quiere decir que está bien para que sean los Petinelli. Ok, ¿Cachai? y el Era sonido- como la prueba de fuego, así. Y el sonido del teclado terminaría siendo súper relevante para eso, a diferencia Exacto. de los 3. Yo quería que se diferenciara lo más posible de los 3, por supuesto. Y quería también tener más libertad. Los 3 es un poco, se podría decir un poco más rígido tal vez. Los Petinelli es mucho más libre en general, digamos. O sea, las partes son muy precisas y todo, pero hay una cierta libertad y un cierto rango de juego también. Ok. ¿Cachai? Quizás también en eso tendría algo que ver que tus compañeros en los 3 tampoco te iban a dar tanta libertad como para que... No, hicieran- yo les daba libertad a ellos, la verdad. Es que había escuchado que había una de las canciones, probablemente Un hombre muerto en el ring, puede ser, Ajá. que ya venía desde los 3. Sí, pues se la mostré. ¿A quién se la mostré? No me acuerdo a quién, pero a alguno de los 3. Y me dijeron así como, no, pero ese tema no está Ya. tan bueno. Y dije, bueno, entonces filo. Pero Y lo guardé Ok. ahí, En algún sagradamente, momento- tranquilamente, lo guardé y hasta que al final fue el momento de salir. Bueno, de alguna manera estamos entrando en el tema del disco con esta canción que es súper conocida, pero quiero partir por el final, que es el himno internacional del Liguria y cómo se une con la del principio. Ajá. ¿Qué es lo que viene primero? Y este es un ejercicio tuyo con Camilo. Sí, Camilo tenía esta melodía. Tiririririruririruru. Eso es lo Ya. que tenía el Camilo. Ok. No. Y todo como el coro, como quien dice, Ya. o sea, la melodía. Y después yo hice el resto de la canción, y es una colaboración efectivamente con Camilo, y era muy importante para mí tener a Camilo, porque aparte de su talento enorme, es un muy buen tecladista, es un muy buen músico, y eso me alejaba mucho también de la otra música que yo había hecho antes. Entonces, era muy entretenido como proyecto también, era súper entretenido.
¿Por qué se llama el internacional, el himno del Liguria? Lo más probable que fue una borrachera, ¿no? Ya. Sí, porque no tiene ninguna... ¿La tocaron en No Liguria tiene más de ningún alguna valor, vez, no o tiene ningún valor ni sentimental ni de ningún tipo. Nada, fue borrachera, le pusimos himno internacional de Liguria. Entonces, ese instrumental viene primero que Hospital. Hospital luego es cuando tú la bajas, la ralentizas. Claro, lo que pasa es que o sea, ese tema, el del Liguria, no iba a quedar en el disco. Porque yo lo encontraba un poco infantil, pero como digo, ahí entre borrachos no entendimos. Ok. Y hay otro para cerrar con las secciones instrumentales que se llama Agogó, Sí. que es una cuestión muy sesentera de finales de los 60, así como un Beatles con Billy Preston, pero tiene otra onda, tiene Claro, otra es marcha. más gogó, totalmente. Claro, o sea, con esa psicodelia. Ajá, y también el ritmo, el Sí. ¿cachai? Que es súper sesentero y que es la música que a mí me gusta, en realidad. Siempre fue pensada como un instrumental. Sí, eso lo hice en un Hammond. Ok. La melodía, Ok. claro. Sí. Y en vivo me imagino, bueno, yo los vi varias veces en vivo los Sí. Petinelli, con su alineación original, con Pedro, con Nico, Ajá. Camilo y tú, eran una banda súper volátil. La intensidad que Sí. tenían era miedosa Claro. a veces, pero funcionaba, me imagino que en vivo, tanto como Chipa puta la weá, de un tema donde cada uno, Sí. sobre todo el teclado, la batería, agogó. Sí, el agogó es, yo quería que fuera un tema bailable, pero, o sea, y moderno, digamos, pero con las influencias absolutas de los 60. O sea, eso estaba clarísimo desde el principio. Ya, esa era una premisa que tenías clara cuando Y llegaste sí, a grabar perdón, creo que te interrumpa, que me acordé de un detalle. El beat de agogó, el ese beat me lo mostró un baterista amigo, un gran amigo de Concepción, Moncho Pérez, que tocó con El Ángel y con Titán en el trío jazz. Y un día estábamos en el estudio y él apareció y yo le dije, oye, porque él ya él es mayor, digamos, y tiene mucho talento. Entonces yo le decía, oye, ¿y cómo tocarías tú el agogó? Tú que viviste en esa época, ¿cómo tocarías lo que tú? Me dijo, sí, pues. Y dije, graben eso. Lo grabamos y después de ahí me agarré para hacer el beat final pero Moncho Pérez. Moncho Pérez, Gran amigo, sí. vaya el crédito. Un saludo a Moncho. Hospital es el tema que abre. Quizás creo que tú lo citaste en el momento cuando estabas bien enfermo y te ibas a operar como para bajarle un poco el perfil a todo esto. Claro. Tú citaste este encuentro con los médicos y todo eso, así como, Sí. como que se actualizó de una manera muy extraña esa canción, pero fue un break comic relief. Como un alivio más cómico, así como que Álvaro fue bien ahí al quirófano, diciendo, vamos. Ay, Hospital, claro. Yo la verdad no sé por qué se me ocurrió esa idea de hacer una canción que hablara de un enfermo terminal. Así patibularia, total. Totalmente, claro. Sí. Yo creo que eso tiene influencias también de Don Robert, fíjate, de las cosas carceleras, ¿cachai? Como de la parte terrible de la humanidad, digamos. Y me gustó esa historia, por terrible que fuera, que lo es, de hecho, es la historia de Hospital, pero me gustaba porque era más cruda, era un acercamiento directo al problema, digamos, a la enfermedad, no una salida, ¿cachai? Claro. Sino que es como enfrentar el personaje, en este caso, que es el que está enfermo y que no quiere que su mujer lo vea así en esas condiciones tan... Sí, pues nadie tan quiere que lo terribles. vean en condiciones como Porque tan... entonces, de alguna forma es como el orgullo lo último que le va quedando, digamos, al enfermo, ¿cachai? Ok. Saliendo de este tema, solamente me quiero detener que Hospital tiene una manera de cantar muy particular, Sí. que es distinta, claramente es distinta. Sí, sí. Es decir, el dramatismo, el medio... Sí. No sé, tú has tenido tu etapa media Roy Orbison, pero es un dramatismo, pero Sí, eso sí. viene de otra escuela, Los Claro. Ángeles Negros. Sí, eso viene, exactamente, viene de Los Ángeles Negros. Mira, es una mezcla, como un tríptico. Ángeles Negros, Pollo Fuentes Pollo Fuente. y David Bowie. Wild is the Wind, del Ya. disco Station to Station, Sí. del 76. Ok. Esa era la onda. Ah, Drama, o sea, Sí. poner no solamente narrar la historia, sino que narrarla desde el personaje, ¿cachai? Te entiendo. Por eso que es una canción que se habla en primera persona, o sea,
le está pasando a él, digamos. ¿Eso fue lo que le llamó la atención a Pollo Fuentes para que luego tú le produjeras un disco a él? Sí, no sé, bueno, después cuando lo conocí a José Alfredo ya él me conocía a mí perfecto y yo también lo había ubicado. Pero yo creo que, claro, de haber escuchado eso y de haber dicho, sí, estaría bueno hacer un disco con este muchachín. Vamos a Niña. Niña. No se va a saber. Sí. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué te puedo decir? Bueno, esta canción es de las primeras canciones yo creo que hice que hablaban de el maltrato y de los abusos hechos dentro de una casa, digamos, o sea, violencia intrafamiliar, como bien claro, dice, ¿no? padre e hija. Padre e hija, entonces el tipo le dice, no llames a tu mamá porque estás borracha y te va a retar, o sea, asustar, no sé qué, y tu papá te va a violar. Te va a quebrar los dientes. Claro, exacto. Entonces es como, es media tragicómica, es media terrible, pero también es semi divertida, pero la idea era poner en una canción cosas que ocurren, ¿cachai? Cosas que ocurren de verdad, crudas. Una vez más también enfrentando el problema en vez de evitarlo. Ahora musicalmente también tiene un crescendo bien potente. Llama la atención todos los recursos del sonido, lo pulcro que es el sonido, esa guitarra. Claro. Todo está como muy brillante puesto ahí encima. Sí. No fue un single, Niña. No fue single, Niña. No fue single. No, porque estaban las otras también, que a la gente también le gustaban. Pero yo creo que con el tiempo, por ejemplo, el otro día que la tocamos en el REC, la gente la cantaba. Porque ya es como... la conocen. Coro, claro, es lo que pasa, Alfredo, que para mí, claro, pasaron 20 años y uno no lo puede creer. A ti te debe pasar lo mismo con cuando trabajabas en Estados Unidos, que han pasado 30 años. Sí. Es increíble. Entonces, este disco que haya cumplido 20 años, igual que mi hija, Olivia, es súper especial para mí. Pues sí, Olivia está en los créditos de este disco, coincide con eso, y ya nos vamos a acercar a Fidel, que es el otro tema. Un hombre muerto en el ring, creo que no necesita mayor, ya me lo mencionaste, como que un tema que venía de los antes, tres, que tenía esta onda media garajera. Exacto. Yo creo que suena bien garage la onda, así como... también tiene influencias de Howlin' Wolf, esa canción. Y la inspiración lírica es literal, ¿no? De un boxeador. Sí, pues claro, un boxeador. Yo leí esa noticia en una revista acá en Chile, que había un boxeador que era joven, que tenía muy buena pinta y todo, y que había sido asesinado por el otro boxeador que lo había noqueado, y el tipo quedó en coma y pues falleció ahí mismo en el ring, digamos, o sea, como quien diría, en el escenario, de alguna forma. Mencionaste a Howlin' Wolf, y en tanto en la cuestión garajera, ¿qué tipo de garaje es el que de alguna forma... A mí, o sea, garage es una forma de decir, pero ponte tú, más que nada, yo creo que MC5, por ejemplo. Ah, ya. ¿Cachai? Como un garage un poquito más rocker, más crudo, crudo que Kings, claro, ya. Mucho más crudo. Yo creo que vamos por MC5 la cosa que por los Kings, por ejemplo. Ok. ¿Cachai? Pasemos al siguiente tema, que es, nos saltamos a Gogó. Esta es una joyita, Asesino Bendito. Ahora puedes hacerte cargo de estos temas. Ahora puedo explicar las letras, dices tú. Claro. Asesino Bendito, musicalmente o la letra, si quieres. ¿Sabes qué? La letra, a mí me quedo con el tema de eso de lo que piden los pobres y lo que piden los ricos, como una gran cita. Claro. Pero musicalmente también me interesa porque es un cañón de canción. Mira, musicalmente yo creo que está bien influenciado por un tipo de acorde, ¿cachai? Que es el Max 7. Entonces es un Sol Max 7 y un Re Max 7. Entonces esos acordes siempre me gustaron mucho y lo usaba mucho también Johnny Marr. Ya. Lo usaba también un poco John Lennon. Varios tipos que usaban esos acordes. Pero yo creo que es más por el lado de Johnny Marr en esta canción. Y yo quería que fuera como... le decía a los cabros cuando lo estábamos haciendo, y le decía, yo quiero que esta weá sea como el final, por ejemplo. Yo quiero que sea como el tipo jugando en el club de golf. O sea, ya la weá, pero high class total, así. Pam, 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 onda. Ven al resort, ¿cachai? Entonces, ese era como el lado musical, que a mí me gusta mucho. El otro día ensayamos, por ejemplo, sin batería. Y la weá sonaba mortal, así, pero muy lindo. O sea, como está entretejido todo, ¿cachai? Me gustó mucho. Primera vez que tocamos sin batería. Una pequeña digresión, pero es muy cortita. ¿Cómo conseguiste a ese baterista, a Nico Torres? ¿De dónde apareció? Porque el Nico era amigo del Camilo.
Ya. Eran todos estos amigos entre ellos, digamos. Pero era un músico que no tenía una carrera No. previa. No, Y a Pedro, al bajista, tú le das crédito a los Bunkers por los haberte Bunkers, hecho el sí, contacto. ¿Cómo llega Pedro? ellos fueron los que me recomendaron a Pedro. Me dijeron, él es de Concepción? Él es de Conce, sí. Ah, Muy buen bajista. Y los Bunkers me dijeron, Álvaro, yo creo que este es el hombre porque le gusta todo lo que te gusta a ti, bueno, le gusta, además es fan de los tres, fan de los Pedro, ¿sabes? Ya. Estaba como perfecto para... Y efectivamente sí fue, estuvo muy, muy acertado eso también. entonces cuando toques Asesinos Benditos, la vas a tocar con batería, eso sí. Sí, Independiente claro, que sí, te sonó, sí, que te sonó sí, muy sí. bien sin batería, Claro. porque esto de los Petinellis, homenajeando a este disco de hace 20 años, es una cosa que se va a repetir con Frontera, conciertos en verano. Ajá. Eso te saca del centro de los tres. ¿No van a hacer cosas con los tres mientras estén en modo Petinelli? Claro, de alguna forma vamos a estar haciendo en paralelo también, pero no son tantas las fechas Petinelli, son más las fechas de los tres, digamos. Ah, ya. Pero tenemos varias fechas en el verano, ¿no es cierto? Y después a partir de abril, creo, el 2023 para adelante tenemos también harto Petinellis. Los tres siguen con el concepto que están ahora, que es de joyitas de rescate también. Como el Rarezas, claro, Rarezas. Pero estamos haciendo también que le pusimos las favoritas, los grandes éxitos, Ya, el también menú. tocando pero metiendo siempre canciones del Rareza, por ejemplo, Sí, La sangre en el cuerpo, Sí, ¿cachai? sí. Y he escuchado que tú particularmente estás muy complacido con esa posibilidad que te das de temas de la sangre del cuerpo. y Totalmente, claro, y es una manera también de revisitar toda esa parte. eso. Vamos a la siguiente, nos queda poco. Amparax. 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 Amparax, para que todo el mundo sepa, y se los diré yo mismo, es un sublingual. Yo lo tomé. Yo también. Claro. sí, Por eso, entonces... Pero yo juraba que era Amparax. Es que es Amparax, pero yo le puse con N por si es que el laboratorio me demandaba. Ya, perfecto, ya, sí. ¿Cachai? Porque si no, Sublingual, con dos. ¿no? SOS, Es sublingual, sí. claro. Entonces, Pero la letra no te da no, tantas pistas que la va por letra allá. es sobre mi padre. Ah, o sea, aparte de Si Fidel. quisiera hablar contigo ahora, creo que ya no hay forma. Esa es, perdón, Amparax. Esa es para mi padre también. Ah, mira. Sí, Claro, porque Fidel ya desde el nombre sí, claro. tenía que ver con el tema de tu padre. Saltémonos a Fidel de inmediato. Sí, claro. Ya. Fidel es una canción que de esas canciones que a uno le llegan. Realmente esa me llegó, no sé de dónde, pero llegó. Y llegó entera. Llegó con letra, con música. Me acuerdo que estaba abajo en mi casa, en el comedor, con la guitarra y el papel para escribir. Y de repente empecé ya, padre, si me hablas te escucho, no sé qué. Y empecé a escribir. A los 15, 20 minutos ya estaba la canción entera. Entonces yo creo que alguien me la mandó esa canción. Y es una canción muy sentida sobre mi padre y sobre su ausencia, digamos. que también tiene algo que lo relaciona con ese tríptico del disco que es como el cuequero, Exacto. que está metido al medio. Sí, Que Fidel está, pero vienen dos antes. vienen dos antes, sí, Que son exacto. Eso le quedó como un pie de cueca, pero Sí. disgregado, digamos, o sea, como separado. Entonces, ya que mencionamos Fidel, eso abre con el desquite. El desquite, exacto. ¿Eso es también pensado como alguna banda sonora? Sí, eso fue la banda sonora, de hecho, de una película de Andrés Wood que se llamaba El Desquite, que el guión lo hizo don Roberto Parra. Ya, no la he visto Y- tampoco. Es una buena película, Ya. actúa el Willy, la María, Boris, bueno. Y El Desquite yo creo que fue, El Desquite y Cuando una madre llora, yo creo que son las dos primeras cuecadélicas Cuecadélicas. que yo haya hecho. O cuecabilly también se le puede decir, pero yo prefiero cuecadélicas, porque son cuecas pero que tienen el ritmo y tienen tal vez algunos acordes en común, pero es una cueca libre, digamos, en cuanto a la forma, Ok. ¿cachai? En cuanto a la métrica, por ejemplo. Ok. Es distinta, es una métrica más libre. Entonces esas son las cuecadélicas que tienen efectos como hay cosas que tienen delay y otras cosas que tienen ¿cómo se llama? El efecto es el trémolo. Es el trémolo. Y Trémolo eso ayuda también. a la psicodelia. Eso ayuda a la psicodelia, A la délica. sin duda, claro. Solamente en el cierre del desquite, que es una letra muy de cementerio, Exacto. ¿por qué decidieron hacer toda la
sesión de fotos del disco en un cementerio? Porque es todo, es de una sola sesión. Es que tenía todo que ver, yo creo, con la partida de mi padre, fíjate. Por eso también todo de negro, blanco y negro, ¿cachai? Sí. Pero al mismo tiempo también estaba mi hija. Entonces fue esta cosa como de un dolor muy grande por un lado, pero una felicidad enorme por otra también, ¿cachai? Sí, pues, eso es cementerio general a todo esto, ¿no? Esto es el cementerio general y las fotos las tomó Antonio Larrea, que a mi juicio es un genio de la fotografía. Y a él también le encantó la idea y me dijo, vamos a esta parte del cementerio. O sea, él le gustó la idea, pero me dijo, pero vamos a esta parte del cementerio. Hay una lápida que ustedes en particular están mirando. Sí, pero no recuerdo bien. No me acuerdo quién sería, fíjate. Ya. El personaje Larrea que mencionaste, sí, también Antonio, es el responsable de una estética de CAP. Claro, el hermano Vicente. Con Vicente Larrea hicimos el logo de Petinellis y con Antonio, que es el hermano, hicimos las fotos. Y eso era una referencia al Quilapayún, sobre todo a Quilapayún, sí. Y a la UP también. ¿Y salieron algunas veces con esos ponchos y a tocar en vivo? No, yo salí una vez con poncho a tocar con los Quilas, eso sí me acuerdo. Pero con los Petinellis creo que nunca usamos ponchos, salvo en las fotos, tal vez que usamos los Beatles, eso como, sí. ¿cachai? Claro, pero no recuerdo que haber usado ponchos con ellos. Lo mencionaste, Cuando una madre llora, es un temazo impresionante, con una letra impresionante. ¿A quién estabas interpelando? ¿A quién estabas apelando? Bueno, esa canción también fue algo muy extraño porque cuando la hice pasó un año y se murió mi viejo. Entonces era como Cuando una madre llora, o sea, igualito. Y esa fue de las primeras canciones que yo hice para grabar el disco de Petinellis. Esa fue, yo creo que, si es que no la primera, fíjate. De la idea que yo tenía en la cabeza de hacer estas cuecas distintas, con distintas sonoridades, ¿cachai? Fue de las primeras canciones para el disco de los Petinellis. Es una canción en donde te pones en un lugar que de verdad identifica a las mujeres, lo que siente una mujer. Ajá. Me consta porque hace un par de días lo había escuchado y mi mujer me dijo, qué asertivo ¿sí? Lo que estoy escuchando, qué bueno. ¿Qué es lo que siente? Siendo, bueno. no tienes que ser madre para entender un poco qué es la razón, se nubla el pensamiento, pero me quedo con una frase en donde dices ahí, quiero volver a ser un buzo rana y en mi pueblo. En mi pueblo. ¿Sabes por qué? Porque eso me recordó a tu disco debut. Exacto, eso es exactamente eso es. Esa foto. Yo cuando era niño, a mí de todos los disfraces que me puse, yo creo que el que más me gustaba era el de buzo rana. Ese ya era como lo máximo. Entonces andaba tenía, no sé, 4 o 5 años, y andaba con las gualetas así como por la tierra, caminando con un sol, pero no me importaba, la onda era andar vestido de buzo rana. Entonces eso es como una especie de saludo a esa cosa que iba a venir historia, en el futuro, que sería la marca que sería la marca del disco solista. ¿Por qué se demoró tanto tu disco solista y el Petinellis en aparecer en servicios de streaming? Hubo rollo ahí con la gente del sello, que nos movía y que mueve algunas cosas todavía, pero ya no. Ya no, eso se resolvió. No hace mucho en todo caso, que ahora efectivamente la música está ahí, se puede escuchar. Sí, está ahí. Porque pero había una masa crítica enorme de gente que no tenía acceso a escuchar eso, a menos que fuera YouTube o ese tipo de cosas. Sí, yo como te digo, yo estaba a cargo de la parte artística, entonces la parte de todas estas cosas, las plataformas, todo eso se supone que lo tenía que ver el sello, pero se demoraron muchísimo. Eso significaba en este tiempo, de principios de los 2000, tu afiliación con un sello grande como Warner, en ese tiempo. Exacto. Era un cambio de sello, porque tú habías... Cambio de sello, yo estaba en la Sony, ¿te acuerdas? En la Sony. ¿No era menor hacer esas cosas? No, y lo que pasa es que como yo rompí con los tres, tenía la capacidad de poder firmar con otro sello sin pasar por encima de la Sony, sino que hacerlo como se debe, como bien hecho. Perfecto. Y Warner en ese momento se portaron muy bien también, hicieron un muy buen trabajo acá en Chile, pero no hicieron, por ejemplo, trabajo en México. Y en México entonces me dicen, ¿y Petinellis a qué hora? A ver, ¿a qué horas? ¿Cachai? Es como... Entonces hay cosas que son medio incomprensibles que yo las atribuyo tal vez a un pequeño sino trágico, ¿cachai? Pero ha sido, bueno, de hecho hace 5 años que estamos sin sello, por ejemplo, porque no hemos llegado a acuerdo con ninguno, y yo estoy haciendo un sello propio que se llama Revolcón,
y vamos a sacar discos de los nuestros, digamos. Van a ser nuestras producciones. ¿Me estás hablando de los tres? Te estoy hablando de Petinellis también. Ah, de Petinellis también. Sobre todo Petinellis, te diría yo. Ok. Ese Petinellis viene con una agenda. Viene con... Petinellis, hermano, acá lo voy a decir. Alfred, lo que pasa es que, por ser tú, gran amigo desde tanto tiempo. Gracias, Álvaro. Hay tema nuevo de Petinellis. Ya está grabado, ya. Hoy día te lo termino de... Ya. Y va a salir pronto, yo creo. Ya, eso. Entonces, en esto se diferencia cualquier otra celebración anterior que hayas hecho de Petinelli. Exacto. Ahora viene con un tema... Que no necesariamente significa que haya un disco, pero sí. Pero es probable también. Sí, y eso todo bajo Revolcón. Sí, yo quiero que sea bajo Revolcón, sí. Y después licenciarlo seguramente a algunos sellos, ¿cachai? Aparte de esta primicia, lo último que hiciste con los tres como EP, eso también es independiente. Eso todavía es con música y entretenimiento. Ah, ya, perfecto. Sí, todavía está ligado a eso, sí. A un sello. Ya casi cerrando, vas a ver del disco Petinelli una canción, pero... yo te había mencionado antes de partir este homenaje a Tom Petty, ese solo de guitarra. Y yo creo que también la participación de Camilo es muy del ensamble de Tom Petty. Claro, es que sí. Tom Petty, el sonido del teclado del Hammond es crucial. Y el piano al final. Eso también es como medio Tom Petty. Sí. Y el solo también. Yo creo que esa canción está bien influenciada efectivamente por Tom Petty, pero también por The Last, también por otro tipo de grupos que a mí me gustan mucho. Eso ya. Te podría decir. Y el cierre es con dos muy muy conocidas. No hables tanto, una de esas canciones de... Yo recuerdo una portada tuya de haber sido en este tiempo en Rolling Stone, en donde se acentuaba mucho el tema de la cuestión más vengativa, de así como sí. Álvaro Enríquez Carnicero, la carne. Sí. Y esta canción era fuerte. Sí, un amigo me dijo que esa canción hablaba de la primera canción que habló sobre la proto farándula, digamos. O sea, antes que empezara la farándula con estos programas en la tele y todo eso. Ya, claro. Era como que ya la gente ya siempre copuchenteaba y hablaba y habían rumores sobre mí, era todo así como... Oye, ¿conociste a Álvaro Enríquez? ¿Y cómo es, weón? Es normal, ¿o no? Es chucha, así, era como si fuera un monstruo. ¿Sí? Claro. ¿Cachai? Esa es una canción que se puede aplicar y que cada uno la puede hacer suya y se la dedica a quien quiera. A quien quiera, sí, totalmente. Pero tenía ¿cómo se llama? O sea, fue un tiempo también donde yo descarté a muchos supuestos amigos. ¿Cachai? Entonces, también esa canción está dirigida a ellos. Es como, no estés mal, no has perdido tu vida, porque nunca fue y nunca será tuya. Claro, pero también le atribuye ciertas cobardías de esconderse en ciertos lugares. Claro, exacto, sí. Claro. Eso es. O sea, un pobre y triste hueón en el fondo. Ya. Chipa puta la weá es, y con esta cerramos, es una cuestión verdaderamente impresionante. Todavía no sé qué hacer con eso, solamente aplaudir que esa jugada te haya resultado tan bien y que la gente lo haya recibido de esa manera, como esa cuestión lúdica. Ni pediste permiso, ni nada, lo hiciste y la gente dijo, esto es lo máximo. Debe haber sido las canciones más escuchadas del año 2002-2003. Sí, te llevó al Festival de Viña, sí, creo que esa canción te llevó al festival. Bueno, y Hospital. Pero Chipa, puta la weá se pasó. Pero Chipa, puta la weá era, mira, el inicio de esa canción era, primero me compré un Electribe, que es una máquina de ritmo, y que yo se la había visto a la Julieta Venegas cuando estábamos casados en esa época. Y empecé a jugar con los ritmos y lo encontré que sonaban increíbles. Y un día estaba en la casa y empezó a sonar la alarma de un auto. El y dije, en esta parte que hace, y dije, ahí hay que ponerle. Entonces lo hice y se llamaba originalmente Sinfonía de Alarmas. Así se iba a llamar la canción. Y era con estas alarmas de auto de los 90, ¿cachai? Y después de eso, entre medio, pasó la clásica historia del baño turco, de los tipos que estaban conversando, que yo los escuché mientras conversaban, que uno le decía al otro día, y ¿qué onda con la Marcela, que es la amante, por supuesto? Bueno,
Dice, no, bien, pero puta, me pide departamento, me pide un auto, pues, weón. Y otro dice, va, puta la weá, weón, qué onda, ¿qué se cree esta mina? Y dije, Ya. eso es. ¿Y de dónde Y viene ahí lo ese agarré y Chuche dije, Sumar? entonces voy a hacer a la Chuche Sumar, ese es como el coto, digamos. La B. Pero hay una C también. Sí, pues hay una C, el final. El final sería a la Chuche, A la Chuche Sumar. ese Chuche Sumar, claro. Y Chipa, puta la wea. Chipa puta la claro. Era un. Bueno, es un. Muy del tiempo de principios de los 2000, finales de los 90, en donde estas cuestiones medias, no sé, como. Chemical Brothers. Chemical, claro. Y me imagino en vivo, yo lo vi en vivo varias veces. Sí, la no, gente sí, bueno. alucinaba porque está tocando en una discoteca y eso era lo que la gente quería. Imagínate que en el rec la gente yo creo que no cantaba, sino que gritaba, vociferaba. Sí, así, po. así, pero increíble, fue realmente increíble. Y tiene un gozo, así un gozo profundo. Es lo que te digo yo, es lo que hablábamos al comienzo de la libertad, ¿cachai? De esa libertad que uno puede llegar a tener, incluso estéticamente, ¿cachai? Por ejemplo, si pones Chipa puta la weá y pones a Gogó, como que claro, entre los dos tal vez no haya tantas similitudes, pero siempre yo estaba con la idea de que las canciones que fueran más rápidas fueran bailables, todas. Ya. ¿Cachai? Y las lentas también para bailar el buen lento. En el cierre, entre estos permisos, yo hace varios años hice una de ciertos músicos que se atrevieron a hacer cuestiones absolutamente fuera de su canon, como pasó con Chita Puta la Wea, y pensaba en Temporary Secretary del McCartney 2. Ah, totalmente. Donde McCartney hace también una cuestión de una salida. Así exacto. Y que demoró mucho tiempo, en el caso de él, en ser reconocido. Exacto. Y ¿sabes qué? Cuando lo fui a ver la última vez en Liverpool, tocó esa canción. Temporary Secretary, que era de mis favoritas del disco. Y yo creo que lo del, hizo del porque 2, vio del que McCartney los 2. DJs Sí, po. la actualizaron. Exacto. La tomaron. Claro. Claro. No, esa canción es genial. Y con la maquinita atrás. Bueno, yo creo que tiene influencia de eso también. O sea, como te digo, de esa libertad de poder tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Bueno, en realidad voy a hacer esta canción con esta máquina eléctrica. Sí. Imagínate que el beat ni siquiera lo programé yo. Esa agua viene en el Está preset. en el preset, claro. ¿Cachai? Fue todo así como, ya, listo, esta weá, todo bien, ya, vamos. Se graba, dejamos el tema adentro, ya, dejémoslo adentro, listo. Se trata en esta gira Petineles, o más bien este concierto de Coliseo y los conciertos que vengan en verano, de tocar el disco de pe a pa, Sí. pero tocar las otras canciones Sí. que no están en el disco, que son especialmente Sexo, que está en la Sí. película. El Pueblo Unido. El Pueblo Unido y la de Violeta. Sí, Arriba quemando el sol. Esas serían las extras. ¿Hay otro? Eh, ¿La canción nueva? Esa en algún La momento canción se nueva va va a salir, integrar? pero yo creo que a fin de año. Ya, perfecto. O sea, ¿Hay más raspado en la olla, como se dice? ¿Hay más rareza de Petinelis. ¿De Petinelis? Rarezas de Petinelis, esa está buena. Sí. Bueno, se supone que va a salir un disco de música de entretenimiento que es como las últimas patadas del abogado, digamos, Ya. antes de perecer. Y eso va a traer seguramente algún tipo de hoja molida ahí. Ok. Son 20 años del disco. Ya sabemos entonces que esto también tiene un propósito. ¿Quiénes te acompañan? Muy corto para lo... Sí, ¿Sigue siendo bueno. cuarteto? Quinteto, ahora es lo quinteto. extendiste. Lo que pasa es que en los músicos que yo, en los que más confío y los que más me gustan son Boris en la batería, Chiporro en el bajo, Ya, Chiporro. Paul Cortés Monroy, que es un amigo que toca teclado, muy bien, él va a reemplazar a Camilo en este caso. Y agregué también, porque lo quería invitar hace mucho tiempo, que tocáramos juntos, que trabajáramos juntos, a Paolo Murillo, Ya. gran guitarrista penquista. Buenísimo, te voy a mandar ahí algún material por si no lo ubicas, es buenísimo. Él es un gran guitarrista, entonces el grupo suena mortal, estamos ensayando harto. ¿Y el está grupo, sonando lo de muy bien. Murillo, es Murillo de como solista? ¿Este material? Sí, Paolo Murillo. Paolo Murillo Murillo. tiene discos solistas y todo eso, y ahora toca con los Petinelli. Chiporro perfectamente podría ser guitarra también. También, pero pero- yo necesitaba un bajista que conociera bien. El Chiporro conoce mejor el catálogo que yo. Chiporro es muy Mateo, ¿cachai? Yo confío mucho en él Se también. convirtió en una especie de escudero. Yo lo Sí, conocí. sí. Cuando era mucho antes que tocara chiporrito. contigo. Sí, sí. Claro.
En tanto a Petinelis, ¿cómo lo consideras? ¿Con lo que fue o con lo que es hoy día con estos músicos reconocidos ahora? Están reactualizando, tocando el catálogo de hace 20 años, porque este 2022 cumplió 2 décadas. ¿Era un proyecto paralelo? ¿Lo ves ahora como un supergrupo? ¿O aquí tienes libertad para...? ¿Cómo percibes? No, yo veo los Petinelis, dices tú. Sí, los Petinelis. Yo los veo... ¿Cómo te dijera? Es como llegar a la casa, los Petinelis. Es como, qué rico, me puedo echar en la cama. ¿Cachai? Es como... si bien uno trabaja mucho para que la cuestión suene bien, el disfrute es muy distinto al de los tres, por ejemplo. ¿Cachai? No sé, ¿qué más me preguntaste? No, solamente cómo lo sentías. No es un supergrupo, no es un grupo Yo paralelo. creo que no es un supergrupo porque no es tu proyecto solista tampoco. De alguna forma lo fue, porque eran mis canciones. Lo que pasa es que estaban arropadas con estos otros músicos, pero en realidad era como mi disco solista, el disco de los Petinelis. Okay. El primer disco solista, así lo considero yo al menos. Ya. Es como Jorge González con Corazones. Ya era, Claro, era exacto. una agenda completamente Exacto, era de él. Claro. Y luego, ¿por qué hiciste el disco con tu nombre y apellido y no Petinelis? Porque Petinelis al final Estalló en pedazos también. también estalló en pedazos. Pues, volar en 1000 pedazos y ser feliz. Sí. Y dije, bueno, entonces ya Petinelis ya murió. No hago más banda, filo ¿Quién con te las acompañó bandas. como solista? Me acompañó Chiporro, me acompañó Manuel Basualto, gran baterista, gran amigo, le mando muchos saludos desde acá. A Manuel Basualto, gran baterista, hermano de Mauro Basualto de los Bunkers, otro gran baterista también. Y ellos me acompañaron, estuvieron también los Bunkers en una etapa que me ayudaron mucho también a esto mismo de conseguir gente o de tocar conmigo. Yo los invité a tocar en mi disco solista. Ellos grabaron guitarras, el Mauri grabó teclados, me ayudaron mucho en el disco solista y fue muy, como te dijera, fue una ayuda muy solidaria, muy así, porque claro, yo ya venía de dos fracasos en el fondo, o sea, fracasos entre comillas, Fracasos, o sea, que muy entre terminaron, comillas, sí. que terminaron mal, me refiero, a eso Claro. me refiero. Es que... ¿Cachai? Entonces, no sé, eso. Y luego vino la recaída. La recaída, La claro. recaída con los tres. ¿Qué significa armar con esto? Hágalo. Exacto. Que La eso, recaída. Eso fue un gran, recuerdo, un gran tema, una gran postal de inauguración de la Arena. Arena ¿recuerdas? sí. Con Exacto. los tres, luego agregaron una fecha y sonaba del Hágalo usted mismo. ¿Cuál fue el primer? Camino. Camino. Sí, Camino. ¿Qué tanto repertorio tienes, Álvaro Enrique? Todo el repertorio de canciones que tienes, una cuestión así, pero insana. Es que es lo que te comentaba antes, que uno de repente se pone a pensar y dice, puta, que pasaron 20 años. Claro, entonces en esa época uno hizo más canciones también. Sí. Yo estoy escribiendo canciones para Petinelli y para los tres también. Estoy a dos bandas, literalmente a dos bandas. Que son a estas alturas, son también super bandas. En el cierre, ¿cuál es tu super banda o proyecto paralelo, solamente para relacionarlo con Petinelis, la naturaleza de los Petinelis, versus la de otros que uno podría decir verdaderamente son supergrupos? ¿Cómo Claro, se entiende? lo que dijo recién tu colega, Traveling Wilburys, yo creo. Y sabes que también, de alguna manera, yo sentí que era un supergrupo cuando me invitaron a cantar los Soda en Gracias Totales. Ok. Y también era como un supergrupo. O sea, yo miraba para atrás y estaba Charlie Alberti, al lado mío estaba Zeta, y yo decía, está todo pasando. Estaba Richard Coleman por allá. Pero no te pasó Sorrín, con Café Bon Tacuba también. Quintiero estaba en el teclado. Sí, bueno, sí. Es una cuestión así como Puta, vuelves a tu adolescencia. Exacto, Dices, ¿qué son todo esto? Y bueno, los Tacubo, eso fue distinto porque eso fue después de mi operación y ellos me invitaron y yo nunca me voy a olvidar de eso porque fue increíble. El meme me llamó, me dijo, ¿y te avientas con nosotros? ¿Te avientas un palo más? Y yo le dije, puta, ¿cómo le voy a decir que no? Claro que sí. Sí, fue un Y eso momento... fue increíble porque la gente no sabía. Y se escucha como unos grititos así, como revivió el muerto, una vez así. Habíamos dos de sonar. De hecho, uno de los videos que se viralizó es de la Pauli. No lo podíamos creer. Eso sí que fue una sorpresa. Sí, entonces, Traveling Wilburys, en donde Yo están creo estos que Traveling personajes Wilburys, que sí, yo creo sí. que cada uno de ellos que- es una etapa tuya. Y precisamente, o todo al mismo tiempo. Exactamente. Y precisamente estuve escuchando a Traveling Wilburys ayer. Ya. No sé por qué razón. Pero ¿El me puse a 1 o el escuchar 2? ¿El 1 o el 3? El 1. No, con Roy Orbison. El con Roy Orbison, claro. El 3 también es mortal.
¿Cómo se llama? Wilbur Twist. Sí. Ese, temón. Ese es del último. Ese es del 3. Ese es del 3. Claro, que es el segundo. Que se llama 3. Sí. Claro, de peleadores. Y bueno, sí, porque hay una etapa tuya que es como esta etapa Petinelli, como esta etapa. ¿Recuerdas cuando estuvimos en el MTV Video Music Awards del 2022? Sí. Donde subiste a cantar 2002, Olor a Gas. 2002, perdón, 2000. hace 20 años. Hace 20 años, claro. En el tiempo en que estaba. Sí. Ya, subiste a cantar, te invitaron y tocaste ahí en el VMA. Ajá. Tocaste Olor a Gas. Sí. Acompañado con. Sí, eso también fue como una especie de supergrupo, sí, ¿verdad? Fue un supergrupo. Verdad. Y recuerdo que ahí estabas pasando. Creo que tú me lo dijiste, estabas pasando. Estoy en mi periodo Roy Orbison. De más. Los Sí, anteojos. sí. Estoy en mi periodo Roy. Así como- Total, es que paso por periodo así. Claro. Álvaro Enrique, muchísimas gracias por No, haber de nada. compartido con nosotros y éxito en no solamente lo del Coliseo, sino que en continuar con algunas cosas más para que aprovechen todo este envión y el ensayo Sí. con los chicos como quinteto. Ahora, Petinelli, sáquenle harto el jugo, porque Eso vamos a hacer. Eso haremos y te voy a invitar también para que nos vayas a ver. Ya. A ver si tienes un tiempo. Muchas gracias por tu entrevista. Es un agrado siempre hablar Podríamos de contigo. cuando en cuando, quizás no solamente conmigo, sino que con otros periodistas que te han seguido en tu carrera. Hay un par de ellos en los que sé que confías, en que haciendo este ejercicio con todos tus discos, cada uno de ellos, listo, ahí se compila finalmente la biografía que estamos esperando hace Sí. harto tiempo. Y que empecé a hacer antes de la pandemia. Empezar, me lo contaste en Te lo tiempo de conté, pandemia. claro. Y ahora tenemos que retomar eso, pero eso también va. Es necesario. Es necesario. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, Albert. Escucha más de este y otros contenidos de audio en sonarfm.cl.